Todos somos asesinos, solo que algunos aún no han empezado a matar y la mayoría no lo hace. No significa nada que alguien tenga los antecedentes limpios. Yo también los tenía limpios y luego maté a 2 hombres. ¿Quién dice que alguien que está sentado en una parada de autobús con los antecedentes limpios y leyendo el periódico no va a cometer un asesinato mañana? Estas palabras son de una mujer llamada Estíbaliz Carranza. Es solo una de las muchas declaraciones polémicas que ha hecho a lo largo de los años. Se la considera una de las asesinas más infames de la historia criminal austriaca y ha alcanzado una fama dudosa como la Dama de Hielo. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Y qué es lo que hace que Estíbaliz y sus asesinatos sigan siendo tan fascinantes hasta hoy? Estíbaliz Carranza nació en 1978 en Ciudad de México. Sin embargo, pasó la mayor parte de su infancia en Europa, más concretamente en España, el país natal de su madre. Allí, Estíbaliz creció en Barcelona y estudió economía. A mediados de la década de 2000, Estíbaliz se muda a Alemania. Poco antes se había separado de su primer novio. Más tarde, contará que le costó mucho superar la ruptura. Dice que llegó a tener fantasías de asesinar a su exnovio y que pensó en manipular los frenos de su coche. En lugar de eso, se muda a Alemania para empezar de cero. Al principio trabajó en el sur de Alemania como au pair y más tarde empezó a trabajar en una heladería. Allí conoció a un austriaco 14 años mayor que ella, llamado Holger Haar. No se sabe mucho sobre Holger. Se dice que pertenecía a los Hare Krishna. Además, le interesan las armas de fuego y tiene algunas. Más tarde, además, empieza a desarrollar una pasión por los videojuegos de disparos en primera persona. Los dos se hacen pareja y se casan al poco tiempo. En 2005, la pareja se muda a Viena. Allí, Estíbaliz y Holger abren juntos una heladería. El negocio va bien. Sin embargo, en 2007, el matrimonio se rompe y Estíbaliz y Holger solicitan el divorcio. Pero incluso tras la separación, la expareja parece incapaz de superar su conflicto. Unos años más tarde, se hace un espantoso hallazgo en el sótano de la heladería. Es un secreto más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado en aquel momento. El 27 de abril de 2008, Estíbaliz Carranza se convierte en asesina. Más tarde, el suceso se reconstruye así. Ese día, Estíbaliz pasa un rato con su exmarido, Holger. Y es que él no quiere mudarse del piso que comparten, aunque llevan separados desde el año anterior. Últimamente, Estíbaliz se ha estado quedando a dormir en casa de un amigo. Por eso, Holger y su exmujer discuten una y otra vez. Cuando él está sentado frente al ordenador, de espaldas a ella, jugando a un videojuego de disparos en primera persona, ella saca una pistola y le dispara 2 veces en la nuca a quemarropa. El arma procede de la colección de Holger. Al principio, la joven deja el cadáver simplemente sentado en la silla frente al ordenador. Sale del piso, pasa la noche en casa de su amigo y se va a trabajar a la cafetería. Al día siguiente del asesinato, intenta quemar el cadáver en su propio piso, pero el humo es demasiado intenso. Cuando unos vecinos preocupados llegan incluso a llamar a los bomberos, Estíbaliz les hace señas para que se vayan. Afirma que solo ha tenido un percance en la cocina. Los bomberos se marchan sin sospechar que hay un cadáver en el piso. Tras este intento fallido de deshacerse del cuerpo, Esti pasa unos días más en casa de su novio, luego vuelve al piso y lo limpia a fondo. Más tarde, Estíbaliz declarará ante el tribunal que había tanta sangre que al principio temió que llegara hasta la calle. No pudo cargar con el cadáver de Holger para esconderlo, ya que era demasiado pesado para una mujer tan menuda. Así que fue a una tienda de bricolaje y allí hizo un curso rápido sobre cómo manejar una motosierra. Después se hizo con una motosierra
descuartizó a su expareja Holger y lo enterró en el sótano del edificio. Cuando sus conocidos le preguntan, Estíbaliz les cuenta que Holger se ha ido de Austria. Holger había decidido dedicarse a su fe en Asia. Y de hecho, se sale con la suya con esta historia. Pero este asesinato no será el único. Cuando Estíbaliz asesina a su exmarido, ya tiene una nueva relación. Un hombre llamado Manfred H. Algunas fuentes afirman que empezó a salir con Manfred mientras aún estaba casada con Holger. Los dos se convirtieron en pareja en algún momento después de la supuesta desaparición de Holger. Al igual que Holger antes, Manfred también trabaja con Estíbaliz en la heladería. Pero, al parecer, Estíbaliz vuelve a estar descontenta con su pareja. Se dice que, ya durante la relación, intentó en repetidas ocasiones envenenar a Manfred. En una autopsia posterior se detectarán los daños orgánicos correspondientes. En la noche del 21 al 22 de noviembre de 2010, Estíbaliz y Manfred salen juntos. Cuando llegan a casa, Manfred se acuesta. Estíbaliz espera a que se duerma, porque esa noche tiene algo entre manos. Cubre las paredes y el suelo con láminas de plástico. Luego le dispara a Manfred, que está dormido, en la nuca a quemarropa. 4 veces. Esta vez ya se ha hecho con una motosierra y la utiliza para descuartizar su cadáver. Más tarde afirmará que Manfred la engañaba una y otra vez. Su solución: si asesina a Manfred, él ya no podrá serle infiel. Por segunda vez, se deshace de un hombre en su vida como si fuera un problema cotidiano y no un ser humano con emociones, deseos y sueños propios. Al igual que los restos de Holger, Estíbaliz también lleva los restos de Manfred al sótano. Mientras en la planta baja clientes desprevenidos piden un helado a Estíbaliz, en el sótano de abajo yacen 2 cadáveres descuartizados. En los días posteriores al asesinato de Manfred, su familia empieza a sospechar. Una y otra vez, los familiares preguntan qué le pasa, porque ya no da señales de vida. Para evitar más preguntas, Estíbaliz acude a la policía el 26 de noviembre de 2010 y denuncia la desaparición de su novio Manfred. Aunque ella sabe perfectamente dónde está. El 6 de junio de 2011, todo sale a la luz. Estíbaliz tiene ahora un nuevo novio llamado Roland. Está comprometida con él y los dos planean casarse a lo largo del año. Pero esos planes se ven frustrados el 6 de junio. Hacia las 20:00, 2 obreros están trabajando en el sótano. Van a reformar el sótano y para ello hay que derribar una pared. Pero mientras trabajan, hacen un hallazgo espantoso. En el compartimento número 6 del sótano encuentran un cadáver descuartizado y un cráneo humano. Las partes del cuerpo han sido emparedadas en una superficie de unos 4 metros, junto con un arma de fuego y 2 motosierras. Las distintas partes del cuerpo se habían embutido en congeladores, cubetas de mortero y macetas, y luego se habían empotrado en la pared. 2 cadáveres yacen así enterrados en este sótano, y probablemente llevan ahí años. Y este compartimento número 6 del sótano está asignado a una inquilina muy concreta del edificio, la dueña de la heladería, Estíbaliz Carranza. En su heladería, escucha por casualidad una conversación entre uno de los obreros y otra persona. El obrero le cuenta que han encontrado los cadáveres y Estíbaliz entra en pánico. Ese mismo día se da a la fuga. Debido al avanzado estado de descomposición, la policía tarda varios días en identificar a los 2 cadáveres. Para complicar aún más las cosas, de uno de los 2 fallecidos solo se encuentra el cráneo. Aunque tras el hallazgo de los cadáveres se registra todo el edificio, no aparecen más restos. Cuando se identifica a Manfred y Holger como las víctimas de un doble asesinato, la autora del crimen ya lleva mucho tiempo fugada. A raíz de esto, la policía ordena una búsqueda de Estíbaliz por toda Europa y dicta una orden de detención internacional contra la mujer, que entonces tenía 32 años.
Estíbaliz le dice a su prometido, Roland, que tiene que irse a España a toda prisa porque su padre, que vive allí, está enfermo. El 7 de junio saca 10.000 euros en efectivo de su cuenta bancaria y reserva un vuelo directo a París. Pero en el aeropuerto le vuelve a entrar el pánico. La policía ya está esperando a Estíbaliz en la puerta de embarque para detenerla. La mujer de 32 años hace caso a su instinto y ni siquiera se sube al vuelo que había reservado. Sale del aeropuerto y en su lugar se sube a un taxi. Este la lleva desde el aeropuerto de Viena hasta Italia. Allí, el taxista se ofrece a reservarle una habitación de hotel a Estíbaliz a su nombre. Así, la mujer de 32 años, que entre tanto es buscada internacionalmente, puede evitar registrarse en el hotel y no tiene que presentar su documento de identidad. A cambio, le da al taxista una generosa propina. Así puede pasar la noche sin que la detecten en un hotel cerca de Tolmezzo. La policía la pisa a los talones, pero antes de que puedan detenerla, Estíbaliz se sube el 7 de junio a un tren hacia Udine. Allí conoce a un artista callejero que, sin pensárselo 2 veces, le ofrece refugio en su piso. Le cuenta que ha huido de un marido violento y que necesita urgentemente un lugar donde pasar la noche durante unos días. El hombre, dispuesto a ayudar, se compadece de ella y deja que Estíbaliz se quede a dormir en su casa. Pero la huida de la mujer de 32 años solo dura unos días. El 11 de junio de 2011, finalmente la detienen en Udine. El artista callejero que la acogió la denunció a la policía porque cada vez estaba más preocupado. Ella no paraba de buscar en Google los hallazgos de cadáveres en Austria, lo que le pareció sospechoso. Estíbaliz se deja detener sin oponer resistencia por la policía italiana y confiesa ser la responsable de la muerte de los 2 cadáveres que había en su sótano. Primero la ingresan en un hospital, ya que se descubre que, en el momento de su detención, la mujer de 32 años está embarazada de Roland de 2 meses. Pero eso, por supuesto, no impide que la justicia ponga a Estíbaliz Carranza en prisión preventiva. La trasladan a una cárcel en Trieste, Italia. Tras 2 semanas, el 24 de junio de 2011, se lleva a cabo su extradición a Austria. Allí, Esti tendrá que responder ahora por los asesinatos de Manfred y Holger. El 11 de enero de 2012, Esti da a luz a un bebé sano. Poco después se casa con el padre del niño en la cárcel. Le retiran la custodia de su hijo. No ve al niño hasta casi 3 semanas después del parto. En abril de 2012, los abuelos del niño se hacen cargo del bebé en Barcelona. Mientras tanto, Estíbaliz espera a que se celebre su juicio. La cuestión principal es si es imputable o no. Sin embargo, los informes periciales no solo demuestran que es imputable, sino que incluso es especialmente peligrosa. Le diagnostican un trastorno de la personalidad con rasgos narcisistas, y el 19 de noviembre de 2012 comienza oficialmente el juicio contra Estíbaliz Carranza por el asesinato de Manfred y Holger. Roland no declara durante el juicio contra su mujer. En su lugar, hablan otros 47 testigos. La propia Estíbaliz también se pronuncia sobre sus actos. Dice que se sentía oprimida tanto por Holger como por Manfred, que se sentía menospreciada por ambos y que por eso los asesinó. En el juicio por el doble asesinato, declara ampliamente sobre sí misma. Habla de su infancia en España y describe a su padre como un tirano y a su madre como una figura protectora frente a los arrebatos violentos de él. En cuanto a su relación con su primer marido, Holger, declara que él le gritaba a menudo y le insultaba con comentarios racistas. Ya no hay forma de verificarlo. Tras solo 4 días de juicio, el 23 de noviembre de 2012, se dicta la sentencia contra Estíbaliz. Es condenada a cadena perpetua por doble homicidio. Al mismo tiempo, el tribunal ordena su internamiento en un centro para delincuentes con trastornos mentales. La defensa presenta un recurso, alegando que una pena de prisión de duración determinada habría sido más adecuada que la cadena perpetua. La solicitud es denegada, y Estíbaliz pasará el resto de su vida en la cárcel. El interés mediático por los asesinatos de Holger y Manfred es enorme, sobre todo en Austria. La prensa le pone a Estíbaliz el apodo de Ice Lady, y a ella incluso le importa que la llamen así. La asesina condenada describe este nombre como una mancha. Incluso después de su condena,
habla varias veces con periodistas para seguir apareciendo en los medios. Y eso a pesar de que, en realidad, tiene prohibido hacerlo. Sobre la figura de Estíbaliz se han publicado ya numerosos episodios de podcasts, pero también películas y libros completos. En algunos de ellos, ella misma toma la palabra. A menudo se trata también de su imagen pública, algo que le importa mucho. En una conversación con una periodista, se pregunta: ¿sigo siendo guapa? ¿Todavía tengo esos ojos cristalinos? ¿Ese rostro de porcelana? ¿Ese culo en el que alguien encuentra algo que le gusta? En un podcast, la psiquiatra forense doctora Zaime Estíbaliz califica a Estíbaliz de altamente psicópata y describe los asesinatos como un gesto de dominio a gran escala social. También se refiere a las palabras de Estíbaliz que te presenté al principio. Todas las personas son asesinas, solo que algunas aún no han empezado a matar y la mayoría nunca lo hace. No significa nada que alguien tenga los antecedentes limpios. Yo también los tenía limpios. Luego maté a 2 hombres. ¿Quién dice que alguien que está sentado en una parada de autobús, sin antecedentes y leyendo el periódico, no va a cometer un asesinato mañana? La doctora Zaime resume estas palabras de forma bastante breve pero acertada, como tonterías y disparates. Porque claro, no todo el mundo es un asesino. La mayoría tiene empatía y ni siquiera se plantea acabar con la vida de otra persona. Por cierto, en 2019, Estíbaliz se divorció de su segundo marido y del padre de su hijo. Después tuvo otra relación con un recluso. Y con esto llegamos al final del caso de hoy. No dudéis en compartir vuestras opiniones al respecto en los comentarios. Además, podéis dejar sugerencias para nuevos casos en los comentarios. Si hay algún tema que os gustaría ver en Insólito, no dudéis en decírmelo. Si queréis apoyar el canal, dadle un me gusta al vídeo y suscribíos al canal. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, adiós chicos.